Estás escuchando Es Radio, Albacete. Bueno, pues hoy es 6 de noviembre, ya lo saben ustedes, y es un día muy especial porque es el día en el que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Es una fecha que ha sido impulsada por la UNESCO para visibilizar una problemática que tenemos en estos momentos que está afectando gravemente a los niños, a los adolescentes de todo el mundo. No son casos aislados, es algo que se está extendiendo y generalizando. Y nos encontramos en un momento en el que las redes sociales están amplificando incluso el alcance del acoso. Yo recuerdo que, claro, cuando éramos más niños no había redes sociales. Entonces uno salía del aula y saliendo del aula y saliendo del centro educativo, si a tus acosadores no los tenías cerca, pues pasabas una tarde tranquila, por decir algo, o un fin de semana tranquilo. Ahora no. Ahora el acoso es constante y se mantiene además durante todo el día, incluso adquiere más fuerza fuera del aula porque es cuando tienen los dispositivos electrónicos cerca. ¿Cómo estamos viviendo todo esto? Yo creo que nos va a invitar a hacer una reflexión sobre cómo es la educación emocional que le estamos dando a nuestros hijos, qué está pasando como sociedad, cómo tenemos que actuar los padres y las madres. Pero claro, hemos querido echar la mano de expertos, de profesionales. Por eso hemos llamado al Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha para que sean los profesionales los que arrojen algo de luz a qué está pasando, qué esta situación, cómo podemos los padres colaborar o contribuir a que todo esto pues intentemos minimizar de alguna forma todo lo que sucede. Reyes Maso Castillo es vocal de la Junta de Gobierno. Reyes, ¿qué tal? Muy buenas. Hola María, ¿qué tal? Buenos días. Fíjate, este día hoy cobra más fuerza después de todos los acontecimientos que estamos conociendo a nivel nacional, hasta de niños adolescentes que ya no aguantan más sobre la situación que están viviendo y nos entristece. Yo creo que nos entristece como sociedad el ver que esto esté pasando, que en España alrededor del 9,4% del alumnado sufra acoso escolar o ciberbullying. Esto es un problema, Reyes, porque estamos hablando de mínimo 2 estudiantes por aula. Ojo, ¿eh? Ojo. Sí, bueno, los porcentajes son muy relativos porque esos son los que tenemos sobre la mesa, pero hay muchísimos casos, como estamos viendo, que vemos lo que pasa a posteriori, pero no vemos denuncias. No vemos denuncias porque nuestros hijos, nuestros niños, niñas, lo que hacen es estar dentro de ese sometimiento que es donde lleva el bullying, el acoso, ¿no? Ese miedo permanente, esa sensación de perder el control que los mantiene ahí y no llegan a denunciar porque los padres no nos llegamos a enterar, entre otras cosas. Entonces esos porcentajes, fíjate, son relativos, hay muchos más. Desde luego. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Fíjate, en ocasiones los niños llega un momento, vamos a hablar de cuáles son esas señales en las que nosotros nos podemos fijar o cómo nos podemos dar cuenta de que algo no está bien, de que algo está pasando, que nuestro hijo está sufriendo bullying o algún tipo de acoso. Me gustaría que nos dieses claves a los que tenemos hijos, sobre todo en edad escolar y en una edad así adolescente o un poco de niños, porque parece que estas cosas luego ya cuando pasan a la universidad como que se van relajando, ¿no? Pero la época de las últimas etapas del colegio y la del instituto, ¿qué señales serían en las que nosotros como padres tenemos que fijarnos de que algo no va bien? Bueno, nosotros como padres, y hay una cosa que los padres tenemos que hacer ante esta problemática y es algo que creo que se está discutiendo mucho y es el contacto con los centros escolares. Eso es como lo más clave, porque los centros escolares en esas zonas de recreo, en esas zonas donde no hay esa actividad, incluso dentro del aula, pues están desbordados y eso la sociedad tenemos que hacer algo contra eso.
porque no, los profesores no es culpar a nadie, ni muchísimo menos al revés, es intentar arreglar. Tenemos que dar soluciones a esto, porque no nos da tiempo a ver esto, pero como los padres podemos ver, que es la pregunta, pues vamos a ver esa introversión en nuestros hijos, esa pérdida, como digo yo, de contacto aparente de la realidad, se van metiendo en ellos, hablan menos, dentro de que hay niños introvertidos que es la forma de actuar, pero en esos niños pues todavía se pueden ver y observar que pueden haber pues autolesiones, o no las autolesiones típicas ya que hay en los adolescentes que estamos acostumbrados a ver, pero sí morderse mucho las uñas, estas sintomatologías de que no es tan tranquilo, de intranquilidad, ¿no? Estas son las muestras que nosotros vamos a ver. Y cuando tocamos los padres, la comunicación es súper importante, como tú bien has dicho, el enseñar emociones y cómo nosotros gestionamos las emociones, esto es lo que va a dar sostenibilidad a todo esto, como nuestros hijos nos van a decir o no. Fíjate, pero cuando tú detectas algo así, tu hijo, por ejemplo, te dice, mamá, pero no digas nada. Por favor, no, que es que va a ser peor. Y al instituto Claro, no digas nada, o al colegio, no digas nada. Y tú, tienes que trabajar eso, tienes que decirlo al instituto, pero tienes que consensuar, tienes que hablar. Mira, en el instituto en la educación hay un problema con esto del instituto y lo voy a decir muy claro, no sé si, pero para los padres que lo sepamos, es que un porcentaje muy bajo de orientadores, que son con los que nosotros tendríamos que contactar en estos casos, son psicólogos. Hay una gran diversidad de profesiones dentro de la orientación. Entonces, claro, si tú hablas, lo normal es que tú vayas al centro y comuniques eso, con una alianza, como tú bien has dicho, para que, de momento no sabemos si vamos a levantar protocolo o no, pero que haya una comunicación entre la familia y el centro escolar, ¿no? Ya veremos luego cómo queda esto, ¿no? Pero la comunicación es básica. Pero si esa persona conoce la conducta humana, es decir, es psicólogo, todo es mucho más fácil. ya. Si no lo es, pues no tiene las herramientas suficientes. La comunicación la tenemos que hacer. Hay una figura, y aprovecho un poco para colarme aquí, que es la del psicólogo educativo, que todos los colegios de España se están llevando a cabo hay unos estudios que el colegio va a hacer una formación sobre los resultados de cómo incide esto en las emociones y cómo podemos ayudar a esta problemática que hay de tanto de bullying como acoso, como suicidio, como muchas cosas, autolesiones, autolisis que están machacando la salud mental de nuestros menores. Y esto está Fíjate. ahí encima de la mesa. ¿Cómo puede Entonces, impactar en nuestros adolescentes noticias como las recientes de gente de adolescentes que deciden quitarse la vida porque no aguantan mal? ¿Qué impacto crees que está teniendo tanto en el que es acosado como el acosador? pues el impacto, no sé, no queda desapercibido, no pasa desapercibido esto. Lo que pasa es que este impacto nosotros, tú ten en cuenta que el cerebro está totalmente en desarrollo y depende de la edad, está impactando de una forma o del otro, pero depende muchísimo también de cómo nosotros, los padres y el profesorado, estemos tratando este tema. No podemos dejarlo pasar, no son tal, tenemos que hablar de ello, pero ¿cómo hablamos de ello? ¿No? ¿Cómo dan las noticias en los medios? Ahí hay muchas cosas que están en revisión, que tienen que estar en revisión, porque están causando dolor y además pues mucha desinformación a veces sobre esto, ¿no? ¿Qué factores pueden llevar a un niño o a un adolescente a ser el agresor? Porque yo muchas veces, Reyes, lo pienso y digo, ¿qué le estará pasando a esta persona para que llegue a hacer esto, ¿no? O sea, muchas veces, no sé, los padres, pues es que él está sufriendo acoso. Pero sí, vale, a mi hijo le está destrozando, pero algo le está pasando al otro también. Evidentemente hay un malestar dentro de ese niño y no sabe y no le han enseñado a que las cosas no se resuelvan violentamente o verbalmente de forma violenta, ¿vale? No ya estamos llevando todo a las manos, sino eso es el niño, no le han enseñado y encima está viendo y sufriendo mucho malestar que se refleja en la conducta del niño. Entonces por eso pues está haciendo cosas que no son para nada
lícitas ni se deben permitir, pero luego, como hemos visto muchas veces, esto está al orden del día, la violencia y el acoso lo mantienen los usurpadores, como dicen, ¿no? Entonces, en los colegios e institutos, yo creo que debería de haber... Los protocolos hay que revisarlos, y eso lo sabemos toda la gente que estamos en educación, pero al mismo tiempo creo que debe de haber esos grupos de convivencia, porque cada vez la convivencia dentro del aula es más compleja, porque hay más heterogeneidad dentro del alumnado y la formación del profesorado a veces no están desde las bases preparados para ello. Esto es una crítica constructiva para, bueno, pues ahí la dejo, evidentemente, para que llegue, pero son cosas son problemas que es una bola de nieve que tenemos que empezar a coger desde las bases y arreglar desde ahí. Si no, vamos a ir haciendo parches, vamos a poder ayudar, por supuesto que sí, tenemos que hacerlo. Como te digo, los padres tenemos que hablar de nuestros hijos, del suicidio, de lo que está pasando, de las noticias que están llegando, el que ha pasado, tú conoces a alguien, tú qué crees, tú qué opinas, dándoles ese protagonismo, porque ahí están, y cómo harían ellos si se enteran, cómo no, para nosotros poder educar, ¿no? Pero al mismo tiempo desde las aulas también se tiene que tratar esto, se tiene que tratar dentro de esas tutorías y dentro de esos espacios que tiene el profesorado para hacer ese tipo de cosas, que se está haciendo, es decir, se está haciendo, pero yo creo que se necesita todavía mucha más acción en eso. Fíjate, Reyes, escuchándote, ahora mismo hablamos mucho de inteligencia emocional, hablamos de la importancia de la salud mental, de cómo nos encontramos, cómo situaciones de bullying o de acoso escolar pueden afectar a nuestra autoestima al día de mañana, cómo nosotros gestionemos los conflictos que nos aparecen en nuestro día a día, ¿no? Tanto si has recibido acoso como si has sido acosador, ¿no? Yo creo que todo nos puede afectar, Reyes, en esa parte de salud mental, inteligencia emocional y gestión de situaciones o conflictos que se den el día de mañana. Claro, y es que nos afecta, es que luego cuando somos mayores, depende de cómo hayamos podido o hayamos estado en qué parte de la historia, pues nos va a ir de una forma o de otra y tenemos que aprender. Y luego ahí detrás hay mucha ansiedad, mucha depresión, hay mucha enfermedad mental. ¿Me entiendes? Lo que me acabas de decir, es decir, que estamos hablando de cosas muy serias. A mí no hay nada que me duela más y que más me enerve que oír a dos personas adultas hablar del acoso diciendo que es cosa de niños. No. Uy, qué va, si eso marca toda una vida, si lo arrastramos. Pues esos comentarios se siguen produciendo, María, lamentablemente. Eso es lo que no podemos consentir. Bueno, consentir, pues hay que hablar, hay que decirlo. Hay que hablar. Vamos a hablar del ciberbullying, es decir, esa nueva forma de acoso que hay, que no solo es el que estoy contigo en el aula o estoy en un centro en el que estamos varias personas y físicamente nos estamos viendo, ¿no? Y me estás profiriendo insultos o como se haga, ¿no? El tipo de acoso o en una pelea o cualquier cosa. Vale, pero es que ahora el ciberbullying ha cogido un ritmo espectacular, Reyes, que no sé si esto se nos está yendo un poco de las manos, el control de las redes y de nuestros hijos. Sí, totalmente. Es decir, vamos a ver, el ciberbullying, como sabemos, es esa violencia que se da entre iguales. No estamos hablando de nada, de otros delitos como puede ser el sexual específicamente, porque ya sería otro tipo de delito, pero se da entre iguales a través de esas medias donde no hay ninguna intervención de personas adultas. El objetivo es solamente acoso psicológico. Fíjate que 3 factores están en el ciberbullying, es decir, solo entre iguales, a cualquier hora, como tú dices, de cualquier forma, sin controlar por ningún adulto, porque en las aulas siempre hay figuras de referencia que pueden apaciguar esto, pero ahí no. Y además, pues en varios medios digitales, es decir, que si el niño tiene 2 o 3 redes, pues va por todos los sitios. Y lo que te digo, no se puede, no está supervisado, ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, eso va minando a la persona y el acoso psicológico, la huella que deja el acoso psicológico en la persona y en un niño, sobre todo, que se está desarrollando su cerebro a unos niveles, claro, está absorbiendo todo,
pues claro que es en la autoestima, pero es en la autoestima, es en las creencias negativas, es en el malestar, es como un agujero negro dentro de la mente de ese niño, fíjate lo que te estoy Madre diciendo. mía, ¿eh? Es Sí. increíble. ¿Estamos educando a nuestros hijos, preparándoles a nivel emocional, en la gestión de todo bien? ¿Estamos empezando ya a tomar conciencia de ello o nos queda mucho todavía? Nos queda mucho, lamentablemente. Estamos empezando y sí que hay Lo padres que intentamos, lo están... intentamos. Lo intentamos, que no es poco. Para los que tenemos hijos, que yo también tengo una hija, Ay, lo intentamos, lo hacemos día a día, pero tú ten en cuenta que hay una cosa que es muy importante en la educación y es el aprendizaje vicario. ya, Por eso nos tenemos que hacer mirar nosotros qué estamos haciendo nosotros, cómo lo estamos sí. haciendo, ¿no? Aparte de hablar, ¿no? Ujú. Entonces esto es algo que tenemos que ser muy conscientes, ¿no? De cómo actuamos nosotros y cómo hacemos, y visibilizamos nuestras emociones, pues ahí es donde estamos dando. Y cómo criticamos lo que está pasando, lo que estábamos hablando, cómo hablamos con ellos de eso, porque a veces desde nuestras emociones de rabia o enfado o tal, pues decimos cosas que luego revisamos y decimos, bueno, ¿cómo meter la pata? No pasa nada, no podemos meter la pata porque los hijos no vienen con un libro de instrucciones, ni nadie los ha tenido, pero sin embargo podemos tener esa capacidad de decir, paro, pienso, pido disculpas, me siento orgulloso de ti, le doy otro mensaje, ¿me entiendes? Ahí es donde está el aprendizaje real. No es no meter nunca la pata porque perfectos no somos nadie. Y hacer esto tan normalizado, que no es normal, a mí me genera también cierta incertidumbre sobre, por un lado está el acosador, por otro lado el acosado, y luego están los que utilizan este perfil para, si no les cae bien a alguien o han tenido algún conflicto con alguien, decir, no, es que me está acosando o tal, y, ¿sabes? Hacer como acusaciones falsas, porque es algo que está muy de actualidad, y eso a mí me genera mucha incertidumbre también, Reyes, ¿eh? Que llegue un momento en el que a tu hijo o a tu hija le acusen de algo que no ha cometido, y que de alguna forma ya esa persona está señalada, ¿no? También, de alguna forma, aunque luego se demuestre todo lo contrario, ¿no? Es algo que está ya tan normalizado que lo hacen como de forma gratuita, y eso me genera cierto miedo, ¿sabes? Da mucho miedo y eso es mucha culpa, lo tienen las redes y los medios digitales, porque están aprendiendo cosas. Yo oigo Claro, hablar a niños sí. de unas terminologías psicológicas, como la empatía, no sé qué, y tú hablas luego con ellos y dices, pero de verdad, les estamos sobreinformando de muchas cosas que no es que no deban saber, sino que no son las adecuadas, y hay una desinformación que luego ellos, como ya te digo que su cerebro está en construcción, pues malutilizan sin saber dónde se están metiendo ni lo que están haciendo. Y Vaya. eso es un problema que bueno, pues que por eso hay que controlar tanto dónde están nuestros hijos. Ten en cuenta que ahora mismo, cuando nosotros éramos jóvenes, nos fiábamos, evidentemente no había redes, estábamos en la calle, teníamos un acceso de experiencias, sí, y unas habilidades totalmente diferentes. Ahora esto no lo podemos cambiar, pero sí que tenemos que adaptarnos, y sí que tenemos que gestionar, y sí que tenemos que controlar, y tenemos que comunicar mucho con nuestros hijos para que ellos vean que ese bulo de que lo que dice TikTok no es verdad, es un bulo, y que muchas veces eso trae unas repercusiones. Por eso hablo desde el diálogo de las familias. Ahí no se puede hacer, se puede hacer desde los controles parentales y desde el diálogo. No hay otra forma. Reyes, desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha, gracias por este ratito, por esta conversación, Reyes Masó, en este 6 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Un abrazo, buen día. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.